Quien conoce bien las presiones del presupuesto militar es el exsecretario de Defensa Ben Wallace. Es un gusto tenerlo aquí. Estados Unidos y Rusia han comenzado a negociar un posible acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. ¿Considera que es positivo? Que haya conversaciones sobre el conflicto me parece bien. Sin embargo, no se ha comenzado con el pie derecho. Lo que hizo Estados Unidos fue descartar todas las posibles opciones de compromiso que tenía a disposición, y se retiró del conflicto de forma efectiva. Al mismo tiempo, tanto Zelensky como miembros de la Unión Europea, Gran Bretaña y otras partes interesadas fueron excluidos. Se trata de un asunto que es un poco complicado. Sergei Lavrov fue muy contundente al afirmar que la aparición de tropas extranjeras bajo la bandera de la OTAN, la Unión Europea o la ONU sería completamente inaceptable y que Rusia interpretaría esto como haber cruzado una línea. Esto me parece muy interesante. ¿Por qué razón Rusia no querría que se desplegaran fuerzas de paz en Ucrania? Porque obviamente la realidad es que Putin volverá por más. Lo hizo en el 2014, así que no quieren eso. Por otro lado, Zelensky no ha sido involucrado. Es comprensible, ya que él representa al país que está bajo ataque, y a quienes tienen que hacer los sacrificios. Se me hace interesante que Rusia esté haciendo de las suyas de nuevo, y esté diciéndole a Ucrania qué hacer con su territorio, y que no le permita recibir tropas de paz. Rusia parece no comprender que Ucrania es una nación soberana. No tiene autoridad alguna para darle órdenes a otros países. Si bien este no es un gran comienzo, al menos se ha dado inicio a las negociaciones. Veremos qué ocurre. Sin duda alguna, esta situación es muy preocupante para usted, y creo que lo que escribió para The Telegraph tras la conferencia de seguridad de Múnich el fin de semana es importante. ¿Podría profundizar más? Dijo que la reunión de este año parece un reflejo de la conferencia de 1938, en la cual Europa no se percató de la duplicidad de Hitler. El hedor del apaciguamiento regresa una vez más a Múnich. La conferencia de Múnich de 1938 se caracterizó por dos cuestiones. Una fue el apaciguamiento. Se creyó que no habría problema si a Hitler se le daba un poco más, y le dieron partes de Checoslovaquia. Checoslovaquia no participó en esta decisión, y los aliados terminaron entregándole a Hitler territorio sobre el cual no tenían autoridad para ceder. La segunda cuestión fue que Hitler siempre tuvo otro plan en mente. La razón por la que digo que Hitler no fue sincero es porque éste había planeado expandir el régimen nazi de Alemania a como diera lugar. Así que los engañó desde el primer día. En mi opinión, lo que podemos deducir de las acciones de Rusia en el pasado es que ésta no abandonará su plan de expandir su territorio mediante la absorción de Ucrania. Un año antes, el mismo Vladimir Putin escribió en un artículo que Ucrania no era realmente el país que todo el mundo piensa que es. Si los europeos, incluyendo al Reino Unido, no tienen cuidado, darán la impresión de estar huyendo de sus obligaciones y renunciando a la protección que deben garantizarle a Ucrania. Entonces, ¿usted opina que el Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa, está apaciguando a Rusia tal como se hizo con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial? Opino que la estrategia inicial de Donald Trump durante las negociaciones pareció ser un apaciguamiento. Retiró todas sus opciones antes de que empezaran las negociaciones y afirmó que no desplegaría tropas estadounidenses en Ucrania ni daría garantías de seguridad, por lo que Ucrania deberá aceptar la pérdida de su territorio. Es decir, ¿qué más le quedaba a Trump por negociar? En esta situación hay dos lados que son muy diferentes entre sí. En uno tenemos a gran parte de Occidente, quienes protegen el derecho internacional, defienden los derechos humanos, no cometen crímenes de guerra, respetan las fronteras soberanas y opinan que éstas no deben modificarse a la fuerza. Y en el otro lado está Rusia, quien no tiene reparos en violar todo eso. No hay equivalencia aquí. Además, temo que quienes quieren lograr un apaciguamiento estén intentando equiparar a Putin con Zelensky, o incluso hacer que éste sea más poderoso o superior que Zelensky. Hoy Trump no respondió si veía a ambos como iguales, y considero que eso es un apaciguamiento. Trump dijo que habló con Putin y que cree que éste quiere paz porque lo conoce muy bien, y le diría si deseara lo contrario. La quiere porque ha perdido a 700.000 soldados, la mayoría de sus fuerzas terrestres. Estos soldados han muerto en combate o por heridas o han desertado. Es decir, Putin ha sufrido pérdidas enormes. Además, ahora Suecia y Finlandia están en la OTAN, y Rusia es uno de los países más sancionados del mundo y tiene menos poder a causa de las propias acciones que Putin ha decidido llevar a cabo. Putin quiere paz, pero al mismo tiempo no desea renunciar a su visión de una Rusia más grande y a su intención de anexar a Ucrania. Creo que finalmente deberá aceptar que no podrá cumplir su propósito.
Hablemos de las fuerzas de paz, ya que al inicio de la entrevista usted mencionó lo que esto implicaría. Keir Starmer dijo que está dispuesto a enviar tropas del Reino Unido que actúen como fuerzas de paz. Y por supuesto, Rusia respondió que esto se consideraría inaceptable. ¿Está a favor de que el Reino Unido muestre liderazgo? Sí, he hablado de esto desde hace un tiempo. Al igual que Suecia, Canadá y Estados Unidos, Gran Bretaña tenía tropas en Ucrania desde antes de la invasión. Después del 2014 iniciamos la operación orbital para fortalecer la capacidad de Ucrania. Pero esto no se trató de un despliegue de combate como Rusia ha alegado en el pasado. Solo entrenamos y ayudamos a mejorar las fuerzas ucranianas. Estuvimos allí durante mucho tiempo. Y si Ucrania ejerciera su derecho, no el de Rusia, de invitar a otras naciones a su territorio, yo lo apoyaría. Sin embargo, hay otra parte del mensaje de Estados Unidos que aún no se ha asimilado completamente en Europa, y se trata de las declaraciones que hizo el secretario de Defensa estadounidense en la OTAN, seguidas por las que pronunció el vicepresidente. Ambos afirmaron que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en lo que respecta a su seguridad y a la de Ucrania. Porque obviamente Ucrania es parte de Europa. Obama comenzó esto, pero no le prestamos atención. Y por ende, si vamos a poner a los hombres y a las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas británicas en potencial peligro, debemos invertir en nuestra defensa apropiadamente y no utilizar trucos e ilusiones. ¿Qué sería una buena inversión en su opinión? Según Donald Trump, se debería destinar el 5% del PBI. Él no lo Para hace. muchos no es realista. Estados Unidos no destina el 5%. Hay dos cuestiones aquí. En primer lugar, se debe llegar al porcentaje propuesto. ¿Qué sería adecuado? Opino que un 3% para el 2030. Y un buen punto intermedio sería un 2,5% para el 2026 o 27. Uno debe poder hacer uso del dinero que ha recibido. Construir un buque de guerra en un año es imposible y tampoco se puede reclutar a miles de personas de repente. Se necesita invertir y eso lleva tiempo. Si estuviera en la tesorería de Su Majestad, aumentaría el presupuesto de forma sostenida. Sería injusto exigirle al gobierno gastar un 3% de forma inmediata, ya que la realidad es que no se terminaría haciendo uso de ese dinero. Es necesario un presupuesto en alza que permita alcanzar un 3%. Considero que si todos destináramos ese porcentaje, podríamos defendernos y tomar cualquier medida para protegernos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Ciertamente creo que aparte de nuestra audiencia se le hará un poco irónico que un político conservador afirme esto. John Healey dijo que lo primero que hicieron los conservadores en el 2010 fue recortar el presupuesto de defensa. En 1997 fueron ellos quienes recortaron el presupuesto de defensa tras asumir. Usted mismo dijo que el ejército se ha debilitado. Yo destiné 31.000 millones de libras al aumento del presupuesto. Nadie más lo había hecho antes. Pero no llegó al 2,5 del PBI. Pero sí pude llevarlo de un 2% a un 2,3%. Siempre he dicho que el Partido Laborista tergiversó los recortes en el presupuesto de defensa y los hizo parecer significativos, y eso es caer bajo. Y he dicho desde hace décadas que tanto los laboristas como los conservadores debilitaron el ejército. Llevaron los gastos de defensa a aproximadamente un 3,8% del PBI en el año 1991, y continuaron reduciéndolos porque hubo un periodo de paz tras la Guerra Fría. Es totalmente comprensible, pero siguieron y se volvió un asalto corporativo. Y cuando Boris Johnson asumió como primer ministro, este me dio un presupuesto adecuado para poder revertir la situación en la que estábamos. Absolutamente todos los gobiernos han hecho reducciones significativas o sutiles en los gastos de defensa. Pero la trayectoria ha sido en esencia descendente. Cuando los laboristas asumieron se destinaba el 3%, pero al irse bajó a 2,1%. Luego este subió de nuevo a 2,5% tras la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Aún así terminamos con camionetas vulnerables y el ejército debilitado. Necesitamos un plan a largo plazo que nos haga llegar al 3% para el 2030 y que sea efectivo, sin trucos e ilusiones. Muchas personas de ambos partidos opinan lo mismo. Ya no se trata de quién lo dice y si es conservador o laborista. John Healey está a favor de destinar más dinero a la defensa. Lo volvió a afirmar hoy. Su desafío será hacer que tanto la canciller como el primer ministro puedan convertir sus palabras en acciones. ¿Cree que debemos tener más unidad con Europa? Porque, como dijo, Estados Unidos quiere que Europa asuma más responsabilidad. ¿Cree que si vamos a ser más estratégicos, necesitamos pensar en conjunto sobre la capacidad europea? Considero que somos afortunados de que en la Unión Europea exista la OTAN, una alianza con más de 75 años que fue diseñada específicamente para que los países unieran sus fuerzas. Así es como funciona.
La OTAN es una alianza militar. Los países que están en ella entrenan juntos y a veces alcanzan metas en conjunto. Lo que Estados Unidos ha dicho es que Europa debe asumir responsabilidad, dar un paso al frente y contribuir a su seguridad. Y esto implica no discutir sobre un 0,2% del PBI u otras nimiedades. Tenemos que reconsiderar todas nuestras prioridades políticas internas para financiar nuestra seguridad. La pregunta que Estados Unidos nos ha hecho es, ¿realmente quieren hacerse cargo de su seguridad? Porque si la respuesta es sí, tendremos que realizar recortes efectivos en otros presupuestos para lograrlo. El trabajo del primer ministro es elegir. Liderar implica elegir, y no emplear trucos. Debemos dejar de decir que todos ganarán y no habrá recortes, o que con la reducción de empleados públicos tendremos un presupuesto. Keir Starmer debe tomar una postura y decidir si recortará el presupuesto de carreteras, el de ayuda, el proyecto de ley de pensiones, el de subsidios o el que sea. Y debe demostrar que la defensa es una prioridad más grande de lo que ha sido en el pasado. Gracias, ha sido muy interesante.